Hola, soy Lina del equipo de AI4 y hoy quiero compartirte los pasos para configurar el robot que adquiriste. Comencemos. Este es el formato de cotización que nos llegará al correo para remitir al cliente. Vamos a dividir esta configuración en tres. Una que son los datos de todos los clientes que manejamos, otra de todos los productos y precios y por último realizaremos la configuración de los datos de nuestra empresa. Comenzaremos iniciando sesión. Una vez ingresemos, vamos a dar clic en Mis robots, chat de cotización, este robot y configuración. Aquí en este espacio nos va a mostrar una URL. Le vamos a dar clic allí y esta misma nos va a llevar a un archivo en Google Sheets. Este archivo no lo vamos a modificar, no se puede modificar. Vamos a realizar una copia para poder configurarlo. Hacemos la copia, cambiamos el nombre del documento y una vez que dé la copia, cerramos el archivo anterior y nos queda este para poder comenzar la configuración de cada una de las hojas. Continuamos con la configuración del archivo y ahora lo que vamos a hacer es compartirlo con este correo electrónico. Entonces, copiamos este correo, nos vamos al archivo en Google Sheets, le damos archivo, compartir y pegamos el correo. Le damos en enviar y así hemos compartido el archivo para el funcionamiento de la automatización. Ahora, para que todos los cambios que realicemos en nuestra base de datos que hemos creado, es necesario crear una URL nueva. Y es muy sencillo, solo debemos copiar esta URL que está en la parte superior, copiamos y vamos de nuevo a Mis robots y en la parte de URL le damos editar, pegar y guardar. Y listo, ya podemos comenzar con la modificación del archivo de Google Sheets. Una vez terminemos la configuración del archivo, que es poder compartirlo para que la automatización funcione de manera correcta, vamos ahora a configurar la base que vamos a trabajar en Google Sheets. Recordemos que esta información es la base para que la automatización nos pueda realizar las preguntas y así mismo nosotros responderlas con la información correcta. Una vez nosotros respondamos, la automatización nos va a generar la cotización. Entonces tenemos cliente ID, que ese lo podemos dar nosotros, el nombre de la empresa, NID, correo, el contacto, dirección, qué lista de precio tiene, el account manager, que es la persona encargada de este cliente, el correo de esa persona, si aplica retención y el tipo de cliente. Esta base es editable, es decir, nosotros podemos llegar a configurarla de una manera diferente. Sin embargo, por ahora lo manejamos con esta plantilla. Acá es tan sencillo como ingresar los datos de manera manual o pegándolos, copiando y pegando la información desde otro archivo. En este caso, para efectos del ejemplo y rapidez, vamos a copiar la información de estas dos empresas y en su momento haremos el ejercicio teniendo en cuenta alguno de estos dos NIDs. Así de sencillo podemos configurar la parte de clientes.
Continuamos con la configuración de los productos. Acá aplica igual. Tenemos una plantilla con código de producto, el nombre, la descripción, precios, IVA y categoría. Recuerden que todo se puede modificar. En este caso, en la lista de precios, y es importante resaltar que esta lista de precios A, B y C depende de lo que nosotros queramos darle a nuestros clientes. Si queremos darle un precio especial, específico a algún cliente, o si vamos a manejar una única lista de precios. Y acá también es tan sencillo como digitarlo manualmente, o en este caso vamos a pegar unos productos, en este caso los servicios que prestamos en la empresa. Y así entonces configuramos esta parte de productos. Continuamos ahora con la configuración de la lista de precios. Funciona exactamente igual. Acá vamos a pegar información de lista de precios que teníamos y dependiendo el tipo de cliente podemos darle un precio, si queremos descuento, si queremos crédito, etcétera. Es ya como nosotros lo queramos manejar. Nosotros vamos a seguir como en la línea que traíamos y pegamos la información, o como les había dicho, él se puede digitar. Así se modifica la lista de precios. Ahora pasamos a la parte de consecutivos. En este consecutivos no necesitamos esta información de acá, la podemos eliminar sin ningún problema. Y estas también, porque estas las va generando directamente el sistema cuando nosotros vamos generando las cotizaciones. En este caso le vamos a dejar como número 1 comenzando, y ustedes se van a dar cuenta que a medida que se van generando las cotizaciones, de aquí hacia abajo van a empezar a aparecer los números con el número de cotización que le corresponde. En este caso lo dejamos así. Así modificamos la parte de consecutivos. Continuamos con la modificación del encabezado. Este encabezado es la información de nuestra empresa. Repito, lo realizamos de forma manual, o para el ejemplo simplemente vamos a pegar una información que ya teníamos de esta empresa, y así de sencillo es. Ya con esta información el encabezado de nuestra cotización va a cambiar. Así de fácil modificamos, configuramos el encabezado de nuestra cotización. Una vez hayamos terminado esta configuración, vamos a irnos de nuevo a la parte de nuestra página, y en la parte de datos vamos a realizar la prueba con la información que ingresamos. Entonces, comenzamos con los clientes que hemos modificado. Vamos a tomar este último y vamos a ingresar el NID, porque vamos a comenzar a chatear con nuestra inteligencia artificial. Acá nos pide código de los productos. Acuérdense que ingresamos varios productos. Vamos a colocar estos dos últimos. Lo podemos colocar en listado o como nosotros queramos. Y vamos a colocar de una vez las cantidades. Cantidad 2. Y acá vamos a colocar cantidad 1. Descuento, no. Listo, nos ha generado la cotización. Ya vamos a verificar cómo se ve en nuestro sistema. Vamos a verificar cómo se ve en nuestro correo.
Así es como se ve nuestro correo de cotización. Recuerden las modificaciones que hicimos del encabezado, cómo quedó en la empresa que nosotros colocamos. El consecutivo de la cotización, recuerden lo que habíamos dejado el primer número como 1. Él ya nos está tomando el orden de la cotización, en este caso es la número 2. La información del cliente, esta es la empresa a la que nosotros estamos cotizando, y los productos con las cantidades que le confirmamos en el chat. Sin descuento y listo. Así de fácil configuramos nuestra automatización. Y así damos por terminada la configuración de nuestra automatización. Esperamos que la información haya sido clara. Puedes contactarnos para cualquier duda. Recuerda que puedes realizar la personalización de tu automatización. También dependemos del plan que hayas adquirido. Para más información, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales.